Biblioteca y vida, Genevieve Pat. Bibliotecas que cuentan. Solo cuentan las palabras, el resto no es más que cháchara. Eugene Ionesco. La biblioteca pública percibió de inmediato que una de sus funciones era ofrecer a los niños la riqueza de la tradición oral. Recuerda la estadounidense Anne Pelowski, bibliotecaria, narradora y autora reconocida internacionalmente por sus importantes obras sobre la historia del cuento y del relato oral de historias alrededor del mundo. ¿Cómo no admirar la precisa intuición de esos primeros bibliotecarios anglosajones en el siglo XIX? Una intuición hoy reconocida, vivamente sostenida y alentada por lingüistas, psicólogos, pediatras y otros especialistas de la infancia. Proponer en los espacios de la lectura de lo escrito un tiempo para relatar historias. ¿Por qué estos primeros bibliotecarios se interesaron tanto en el encuentro de lo escrito y lo oral, de la historia relatada y el libro? ¿Por qué consideraron de inmediato que relatar ocupaba un lugar central en su oficio? ¿Por qué y cómo fue adoptada esta práctica por generaciones de bibliotecarios en los países anglosajones y en otros lugares del mundo? Hoy, cuando la oleada del cuento invade los lugares más disímiles, ¿el relato oral de historias tiene aún sentido en nuestras bibliotecas? ¿Qué significado tienen los países con una fuerte tradición oral? ¿Qué importancia debe otorgarse a esta palabra de persona a persona en la era de Internet? Para comprender su importancia en las bibliotecas, hemos optado por remontarnos a las fuentes, por conocer mejor la historia de sus albores, a través de las convicciones y acciones de algunas personalidades fuertes que la materializaron. Haremos enseguida un breve viaje alrededor del mundo para observar cómo esta importante tradición circuló más allá de las fronteras estadounidenses, qué lugar se brinda actualmente al relato y de modo más general a la oralidad, en las bibliotecas infantiles que no cesan de desarrollarse en los contextos culturales y económicos más diversos. Cuentos y niños en países anglosajones. La tradición del relato oral de historias nació en los países anglosajones y cobró una particular importancia en Estados Unidos ya hacia mediados del siglo XIX. En aquella época de fuerte industrialización, las bibliotecas públicas para niños, en la acepción moderna del término, no existían aún realmente. Se trataba más bien de iniciativas dispersas, con la excepción de la Sunday School, que estaban organizadas en una red bien implantada en todo el país. A lo largo de todo el siglo XIX, estas se preocuparon de la suerte de los niños víctimas de una industrialización galopante. Es la gran época de la construcción de los ferrocarriles, de los importantes flujos migratorios que suscitan, del éxodo rural hacia las ciudades, cuyas poblaciones pobres se acrecientan con una velocidad vertiginosa. Chicago, que con 4.000 habitantes tenía, en 1840, el tamaño de un pueblo, posee en 1900 una población de 1.700.000 almas. A menudo los niños son arrancados del seno familiar, perdidos en estas ciudades demasiado grandes. Algunos se convierten en aprendices de un patrón, llevando una existencia de soledad y pobreza. Otros conocen a lo largo de toda la semana la dureza del trabajo en las fábricas. Entre 1890 y 1910, Estados Unidos conoce una ola de inmigración diferente de las precedentes en su composición. Ya no se trata mayormente de anglosajones, alemanes y escandinavos que se establecen en las zonas rurales, sino de familias que provienen de Europa central, oriental y meridional, y que se instalan en las ciudades para trabajar en las fábricas. Las tradiciones culturales, religiosas y la diversidad de las lenguas vuelven mucho más difícil la integración de estos recién llegados en una sociedad predominantemente anglosajona. Las dificultades de aprendizaje incitan a los inmigrantes a vivir entre ellos, siguiendo su lengua de origen. Los estadounidenses ya instalados desde mucho antes aceptan mal la presencia de estos advenedizos que hablan lenguas extrañas y no se comportan como ellos. Las diferentes comunidades tienen tendencia a vivir replegadas en sí mismas. Las tensiones familiares son fuertes y dolorosas. Los padres han dejado su país de origen y han sido de algún modo privados de su pasado. Los niños son su futuro.
Sin embargo, estos adoptan rápidamente los usos y costumbres de su nuevo país y se transforman para ellos en extranjeros. Hijos y padres sufren la tensión que genera la diferencia entre el modo de vida de la familia patriarcal propia de su país de origen y la educación estadounidense, que brinda a los niños otro estatus de inmediato más seductor para ellos. Viven así divididos entre dos culturas, son mal aceptados por sus nuevos compatriotas que a menudo los tratan con desprecio y son criticados en sus casas por ser demasiados estadounidenses. La Sunday School y los niños de la inmigración. Las Sunday School se proponen tempranamente sacar a estos niños de su aislamiento y brindarles elementos de instrucción. Al no ser esta obligatoria, muy pocos niños obreros saben leer y escribir. Estas singulares escuelas son animadas por mujeres generosas preocupadas por la suerte de los niños. Los reúnen para ello el domingo, su único día de asueto. En aquella época, estas escuelas de domingo aún no se encuentran vinculadas a ninguna confesión religiosa. En sus orígenes, su principio incluso habría sido criticado por las iglesias como una profanación del sábado. Para atraerlos y reunirlos, las mujeres proponen a los niños el préstamo de libros por una semana y les cuentan historias. Muy a menudo estas provienen de la Biblia. La mayor parte deben ser edificantes y útiles para su instrucción y son fuertemente moralizadoras. Muy pronto se plantea la cuestión de la formación en el arte de relatar. Ann Pelosi consigna incluso la publicación de manuales para estos narradores cristianos. En Nueva York, los Christian Storytellers se reúnen en una asociación, la Sunday School Storyteller League. Todo el país se cubre así con estas pequeñas unidades reunidas en una red de malla fina. Gracias a ellas se reconoce en lo sucesivo la necesidad de los niños de libros e historias relatadas. Las bibliotecas públicas, que poco a poco las absorben, se abrirán para ellos en un vasto movimiento que tiene lugar ya desde fines del siglo XIX. Las proposiciones de las bibliotecas públicas. Como en el caso de la Sunday School, las primeras bibliotecas públicas de las grandes ciudades manifiestan una fuerte preocupación humanitaria por estos niños y sus familias, que víctimas de los males suscitados por la industrialización, conocen una miseria tan grande, una miseria que puede favorecer la delincuencia. A la violencia del desarraigo de estas familias trasplantadas y desmembradas, a la soledad que trae consigo, las primeras bibliotecas públicas para niños reaccionan con ofertas de orden cultural, creadoras de vínculos. La biblioteca, por su propio principio, representa una esperanza de integración para estas familias. Por supuesto, la lectura contribuye a un mejor manejo de la lengua, pero hay más. El lugar brindado a la tradición oral enriquece la acogida que experimentarán, como yo misma pude constatarlo en Nueva York, cuando trabajé allí en los años 60 del siglo pasado. La biblioteca pública es particularmente apreciada por los recién llegados. En el momento de su llegada a suelo estadounidense, esta es para ellos y sus familias, según ellos mismos confiesan, como un segundo hogar. La diversidad de las obras y la importancia brindada al cuento relatado, a la oralidad, explican este apego. Aprecian la discreción de la acogida, que no impone nada, al tiempo que tiene en cuenta sus expectativas. En cuanto a los bibliotecarios, estos se dieron cuenta de inmediato que la biblioteca, por su propia organización, constituye un lugar excepcional de encuentros donde cada uno puede sentirse favorecido en lo que posee de singular, favoreciendo un reconocimiento positivo de las culturas y tradiciones venidas de otros lugares. Provocan en algunos el deseo de pertenecer al país que descubren, y en los otros la preocupación por construir la gran nación estadounidense que no puede sino enriquecerse a partir de las diferencias que la componen. Además, la biblioteca pública es una de las pocas instituciones que apela a todas las edades. Esto favorece la transmisión entre generaciones. Sin duda, esta es la razón por la cual la tradición oral, con su fluidez, encontró en las bibliotecas para niños de ese país un lugar excepcional. El cuento, la biblioteca y la escuela. La creación de las primeras bibliotecas para niños se beneficia también con un contexto educacional favorable. Los jardines infantiles aparecen ya en 1855. Creados primero por particulares, son adoptados por la enseñanza pública en 1873 y a partir de 1900 se los encuentra en todas las grandes ciudades.
Se trata de proponer un antídoto a los daños provocados por la inmigración y el crecimiento excesivamente rápido de las ciudades. Sus promotores buscan ayudar así a los niños de las barriadas pobres obligados a vivir en la calle. Estos jardines infantiles acogen a los más pequeños y ponen énfasis en la expresión y las actividades creativas. Desde un primer momento insisten en la importancia de la belleza y el arte en su entorno inmediato. De este modo, la literatura infantil encuentra su lugar ya desde el jardín infantil y la escuela primaria. No obstante, pese al espacio brindado muy tempranamente al estudio de los libros para niños en la formación de los profesores, y pese al impacto de grandes pedagogos estadounidenses como William James o John Dewey, el cuento nunca tendrá en las escuelas la misma importancia que en las bibliotecas. En estas, por cierto, las condiciones de transmisión son favorables a la escucha. En la escuela, en cambio, resulta más difícil escapar a la tentación de explotar pedagógicamente el cuento, con todo lo que ello implica demasiado a menudo en términos de explicaciones de textos y lecciones de vocabulario. En la biblioteca, los niños pueden escuchar libremente las historias, por placer, sin temor a sufrir un control de conocimientos o tener que memorizar la historia. En las escuelas públicas, la labor de los docentes resulta particularmente difícil. Deben enfrentar clases sobrecargadas e instruir a niños en su mayoría de origen extranjero, provenientes de horizontes lingüísticos y culturales muy diversos. ¿Cómo podrían encontrar el tiempo necesario para la larga preparación de estos momentos brindados al cuento? Las bibliotecas públicas, una tierra de acogida para el relato oral de historias. Es en las bibliotecas, entonces, que nace y se desarrolla de un modo ejemplar lo que se denomina en todo el mundo la hora del cuento, que sin duda sería más ajustado llamar el tiempo de la historia. Conocemos la importancia que las bibliotecas estadounidenses brindaron a esta práctica, transformada rápidamente en una tradición. Como ésta atravesó las fronteras del país y como alrededor del mundo y muy rápidamente comenzó a ser considerada como un elemento esencial de la vida de las bibliotecas. El terreno es propicio, a fines del siglo XIX. En este periodo de fuertes trastornos demográficos se asiste al desarrollo generalizado y rápido de las bibliotecas públicas. Gracias a la generosidad de Carnegie, se construye mucho y en todas partes. En el seno de esta institución naciente, algunas personalidades fuera de lo común supieron reconocer de inmediato el rol esencial del relato oral en este espacio de lectura de lo escrito. Por su reflexión, sus escritos y conferencias, pero también por su sentido ejemplar de la organización y el lugar que otorgan a la formación, tuvieron una influencia decisiva. Fue en torno a ellas que se construyó la historia del cuento en las bibliotecas estadounidenses. Brinda de inmediato una imagen fuerte por su exigencia de calidad, tanto humana como literaria, tanto por el arte del relato oral de historias como por la elaboración de sus repertorios. Las bibliotecas públicas constituyen con toda legitimidad el orgullo del pueblo estadounidense. Los turistas visitan la gran biblioteca pública de Boston, la luz de todas las naciones, como su frontis lo proclama. Esta se preocupa inmediatamente de hacer un lugar para los hijos de la inmigración, como lo hace la biblioteca de Pittsburgh y muchas otras. Para que los numerosos niños que deambulan por las calles se atrevan a traspasar el umbral de estos monumentos tan impresionantes, hay que brindar calidez a estos lugares, cuya austeridad evocaría, se nos ocurre, la de una catedral. Al director de la biblioteca de Boston se le ocurre entonces, para atraerlos, introducir el cuento, y para ello invita a narradoras de historias, en particular a Mary Chidlock, venida de Inglaterra, y a la estadounidense Sarah Cohn Bryan. De hecho, ya desde el paso al siglo XX, los niños de la inmigración invaden literalmente las secciones infantiles. La preocupación por acoger a los niños en dificultades es una de las grandes razones que explican que el cuento relatado oralmente haya encontrado inmediatamente su lugar en estas bibliotecas nuevas. Esta prioridad brindada a las víctimas de inmigración habla de la preocupación por humanizar la sociedad industrial,
y determinará muchos modos de hacer en función del mayor beneficio de todos, cualquiera sea su origen social. Hay que probar a personas y organismos tutelares la importancia de estos nuevos servicios para la infancia. Cuando estos dudan de ello, las increíbles muchedumbres de pequeños que invaden las bibliotecas para escuchar historias y las impresionantes estadísticas de préstamos luego de cada hora del cuento revelan el atractivo irresistible que tales proposiciones ejercen en los niños. Las bibliotecas infantiles conocen así, entre 1900 y 1914, un desarrollo muy rápido. Una sólida organización central se hace necesaria para enfrentar nuevas interrogantes como la elección de los libros, la formación de personal especializado y la hora del cuento. En 1898 se crea en Pittsburgh el primer servicio de coordinación de las secciones para niños, replicado muy pronto en Cleveland y Nueva York. Desde 1900, la profesión de bibliotecarios para niños se organiza sólidamente en una asociación inmediatamente integrada en la prestigiosa ALA, American Library Association. Es la división de servicios para niños, tal como la conocemos en la actualidad. En 1896, Anne Carroll Moore introduce la hora del cuento en la Pratt Institute Free Library de Brooklyn, y en 1900, Franz Orcutt inaugura esta práctica en la Carnegie Library de Pittsburgh. Como lo subraya Ann Pelowski, sus iniciativas tuvieron un fuerte impacto en la medida en que estos dos notables bibliotecas se formó un gran número de bibliotecarios. El conocimiento del cuento y el ejercicio del relato oral de historias ocupaban un lugar importante y eran considerados esenciales en el ejercicio de la profesión. Con la perspectiva del tiempo, con la mirada que tenemos sobre nuestra realidad actual, no podemos sino maravillarnos ante la inteligencia de la reflexión que ilumina estas prácticas. Los primeros informes de bibliotecarios, sus artículos publicados en las revistas especializadas desde fines del siglo XIX y en el umbral del siglo XX, evidencian que todo había sido ya desde los primeros años admirablemente pensado. Es interesante reflexionar en el inicio de este siglo XXI en los objetivos que subyacían en cada una de estas propuestas. Respondían, en efecto, a necesidades sociales y culturales que quizás no están tan alejadas de las nuestras en la actualidad. Las intuiciones de las primeras bibliotecarias. ¿Por qué contar cuentos? ¿Por qué relatar en las bibliotecas? Las respuestas brindadas por algunos narradores y bibliotecarios dan testimonio de una bella clarividencia. Personalidades fuertes como Anne Carroll Moore y Francis Clerk Sayre se cuentan entre las grandes figuras de la historia de las bibliotecas para niños en Estados Unidos. Su vasta cultura literaria, la notable amplitud de espíritu de estas pioneras, su deseo de hacer conocer lo mejor a los niños, brindan a su acción una calidad innegable. En el curso de la primera mitad del siglo XX, se sucedieron a la cabeza de los servicios para niños de la New York Public Library, donde jugaron un rol determinante para organizar de un modo durable la tradición de la hora del cuento. Solicitadas por estas bibliotecarias notables, narradoras de gran talento como Mary Chedlow recorrieron Estados Unidos para relatar y formar a los bibliotecarios en el arte del cuento. Todo esto forma parte del fervor de los inicios de las bibliotecas infantiles. La profesión recibe desde buena parte de su dinamismo, por el lugar brindado a la palabra viva. La vida de la biblioteca se ve considerablemente enriquecida. El bibliotecario desempeña entonces plenamente su rol de pasú, ya sea en la acogida de las personas, en la calidad de las obras propuestas y la puesta en valor de las culturas, en su diversidad y resonancias universales. Contar es forjar vínculos. El cuento es, por definición, un arte popular que se transmite de generación en generación. Cálido en la voz, alumbrado por la sensibilidad del narrador, se dirige a todos. Puede hacer resonar en cada uno un eco y suscitar la participación espontánea de aquellos que lo escuchan. Crea un vínculo personal entre el narrador y su auditorio. Ruth Sawyer, la gran escritora, que de niña había recibido tanto de su nana irlandesa,
cuenta cómo animaba a los niños recién llegados a Estados Unidos a contar historias en sus hogares. Enriquecía así, decía, su repertorio. La responsabilidad de transmisión confiada al niño no podía sino ayudarlo a apreciar ciertos elementos demasiado a menudo despreciados de su cultura familiar y hacer conocer dicha cultura con orgullo entre sus pares. Es una idea magnífica del narrador de historias y el bibliotecario la de compartir con el niño el rol de pasán y transmisor. Así, un niño de origen ruso pedía regularmente a su padre que le contara un cuento que transmitía de inmediato todos los sábados en la biblioteca de su club. Los jóvenes auditores lo transcribían fielmente para hacer toda una recopilación que luego ocupaba su lugar junto a los libros de cuentos. Para A.C. Moore, la hora del cuento es el mayor evento sociocultural de la biblioteca. Acompaña la celebración de las fiestas tradicionales propias de las culturas populares o religiosas del barrio. Las fiestas estadounidenses de San Nicolás o Thanksgiving marcan la vida de la biblioteca, así como Hanukkah o ciertas fiestas puertorriqueñas. La práctica del cuento, al crear una atmósfera festiva, es la ocasión de regocijarse juntos, permitiendo al mismo tiempo a cada uno vivir en lo más íntimo de sí mismo una emoción de orden espiritual, como aman recordarlo los grandes narradores de historias de la época. Se cumplen así los objetivos de la biblioteca: revelar y hacer manifiesta la doble naturaleza de la lectura, en su dimensión a la vez personal. Contar es crear el deseo de leer. Los bibliotecarios recurren esencialmente a fuentes escritas. Ellos han precisado, con mucha sabiduría, que su tarea no es la de un folclorista. Contar en la biblioteca es facilitar el acceso a la lectura, brindar el gusto por el relato. Los cuentos populares tienen el primer lugar. Se aprecia su fuerza, su clara arquitectura, su sabiduría, la simple belleza de su lengua. Como guijarros lanzados al mar, pasados de narrador de cuentos a narrador de cuentos, conservaron lo esencial. Estos cuentos vienen del mundo entero, gracias a su transmisión. A veces también son transmitidos de la propia boca de los padres que recuerdan historias de su infancia. A Ruth Sawyer le gusta recordar la fuerza de la herencia recibida de su nana irlandesa, una herencia esencial en el itinerario de su vida de narradora. Transmisión a través de lo escrito, tradición oral. Se trata siempre de reconocer la belleza y dignidad de la cultura auténticamente popular. Las horas del cuento brindan un lugar destacado a los cuentos típicamente estadounidenses, los que cuentan los indios de América del Norte o los plantadores del sur, como los célebres cuentos de Brer Rabbit. Es importante también hacer apreciar las riquezas del patrimonio universal. Así se cuentan historias tradicionales, muy simples, como la de los tres osos o la pequeña gallina roja, ciertos cuentos de los hermanos Grimm, pero también las leyendas artúricas, la canción de Rolando o las historias de Paul Bunyan. No se teme dar a conocer a los niños los grandes clásicos de la humanidad, los mitos, los relatos bíblicos, la Ilíada y la Odisea, las bellas sagas nórdicas. Se relatan muchos cuentos de caballería, así como relatos extraídos de Shakespeare. La elección de estos grandes textos, recuerda Ann Pelowski, está inspirada en parte por la preocupación de enriquecer la cultura de niños que tienen un débil bagaje escolar. En 1914, Boston posee un 70% de estadounidenses nacidos en el extranjero o pertenecientes a la primera generación. Pese a que el colegio se ha vuelto obligatorio, el 93% de los niños no superan la escuela primaria. La hora del cuento, de la que son auditores apasionados, busca paliar de algún modo esta falta de instrucción. Se trata también de proponer a niños figuras nobles, exaltantes, historias heroicas. Los jóvenes auditores responden con entusiasmo, como ese niño que a su vez y con fervor retransmite regularmente a sus camaradas las historias escuchadas en la biblioteca y que lo han impresionado tanto
como el relato de Cormac, que dice con emoción: prefirió renunciar a un reino antes que faltar a la palabra dada. Todo esto responde con fuerza, en aquellos años, a la preocupación estadounidense de fundar la democracia en el progreso individual. Gracias al talento generoso de los narradores de historias, los niños son invitados a dejarse llevar por estas vastas corrientes inmemoriales, estos ríos universales de una cultura común que reúne a través del tiempo y el espacio. Así en Boston, una pequeña auditora confía al narrador de cuentos. Cada vez que desciendo al metro, pienso en Proserpina, que desciende donde el rey Plutón. O ese niño vendedor de diarios que detiene en la calle al mismo narrador de historias y le pregunta inquieto si Leonidas y todos esos griegos tan valientes han muerto finalmente. Contar es brindar el gusto por la calidad. Las grandes figuras de las bibliotecas infantiles en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX dan testimonio de una cultura literaria y artística notable, por su amplitud y su exigencia sin concesiones. Suscitar el gusto por una literatura de calidad es una de sus principales preocupaciones. Su influencia es grande debido a las posiciones que ocupan. Organizan, enseñan, algunas son storytellers. A.C. Moore y Franz Clerk Sayers, estas dos eminentes bibliotecarias, dirigieron los servicios para niños de la prestigiosa Biblioteca Pública de Nueva York. Conocemos a ambas, a la vez por sus escritos y por la importante huella que dejaron desde las costas del Atlántico a las del Pacífico. Para ellas, la oralidad debe contribuir a brindar el gusto de lo que es bello. Los cuentos populares, en particular, son antídotos eficaces contra los relamidos de la literatura edulcorada y sentimental que se reserva demasiado a menudo para los niños. Su estilo simple y fuerte, su bella construcción, deben ayudar a degustar y hacer nacer una literatura desembarazada de florituras inútiles y comentarios moralizadores. La edición para niños en aquella época se desarrolla de manera notable. Emergen magníficas obras literarias rápidamente transformadas en clásicos, como las de Joshua May Alcott, Mary May Dodge, Howard Pyle o Kate Douglas Higgins, sin olvidar la obra del gran Mark Twain. Hay que darlos a conocer, animar a su lectura, presentándolos, leyéndolos en voz alta, contándolos. Se opta también por contar obras desconocidas, olvidadas, así como libros cuyo acceso puede parecer difícil a los lectores titubeantes. Se cuentan así historias sacadas de libros clásicos, como El viento en los sauces o El maravilloso viaje de Neil Holgersson. Se trata también de mantener vivas obras que ya no están disponibles, los grandes libros que perdimos, así como los bellos cuentos antiguos olvidados por la edición. Franz Clerk Sayers y en la actualidad Ann Pelowski insisten en la necesaria labor de los bibliotecarios narradores de cuentos de investigar las fuentes de calidad, de acercarse lo más posible a los cuentos en su primera originalidad, de desconfiar de ciertas formas de reescritura que complican y desdibujan su tema. Con esta misma preocupación de evitar encerrar a los niños en lecturas infantilizantes, A.C. Moore insiste en la necesaria presencia de obras para adultos en las secciones infantiles. Sería una pena limitarse a las obras escritas específicamente para niños. La lectura en voz alta debe animar a descubrir estas obras más difíciles de hallar en solitario. La hora del cuento propone una experiencia común, un entusiasmo compartido que puede ser comunicativo. El lector en dificultad presiente por lo que escucha lo que puede esperar de la literatura. En Pittsburgh, los libros utilizados por los narradores de cuentos son reunidos y destacados en los estantes, para facilitar su acceso a ellos después de la escucha. De un modo general, el narrador de cuentos en la biblioteca pone en evidencia el libro del cual extrae la historia. Esta preocupación por la iniciación a una literatura de calidad, gracias a la historia contada, no se limita al público infantil. Si A.C. Moore incita a algunas grandes narradoras de historias a recorrer Estados Unidos en el momento en que se generaliza la creación de bibliotecas infantiles, es porque resulta urgente formar el gusto de los bibliotecarios, padres y profesores
de aquello con los que los niños se relacionan. A petición de Anne Carroll Murray, Mary Sherlock deja su país, Inglaterra, y recorre Estados Unidos para contar y formar a los bibliotecarios. Ella contribuye a hacer conocidos llamados, entre otros, los cuentos de Andersen, su autor favorito. Ruth Sawyer evoca, especialmente, el caso de las bibliotecas que no poseen un personal suficiente para ayudar individualmente a los niños a hacer su elección entre la masa de libros. La presentación colectiva de los mejores libros constituye una ayuda invaluable. El relato oral de grandes obras del pasado o de bellas novelas contemporáneas ante un auditorio de padres e hijos hace emerger de la montaña de libros lo que merece ser conocido. Se aprende así a juzgar sobre el valor de un texto. La belleza, la fuerza de los cuentos populares permite, en efecto, aprender la calidad de un relato literario, sea este antiguo o contemporáneo. Ser testigo de la felicidad de los niños debe convencer a los educadores de que obras bellas y con carácter les resultan plenamente accesibles, más aún que los tocan profundamente y los ayudan a crecer. La belleza de las historias, porque conmueve también personalmente a esos adultos, no puede sino volverlos más curiosos, más atentos en la búsqueda de una verdadera calidad susceptible de ser apreciada por los niños y por ellos mismos. Poder compartir las emociones literarias y artísticas ayuda a vivir mejor juntos. Incluso cuando la historia es olvidada, el placer de la escucha ha provocado una emoción que perdura. Los bibliotecarios constatan también, y no es algo menor, que los niños, auditores fieles, manifiestan un creciente interés por lecturas muy variadas que no se limitan a la ficción. Se asiste a un proceso que va a la vez desde el despertar de la sensibilidad y el consuelo de sentirse apto para interesarse hasta emocionarse. Se observa así en estos jóvenes auditores una mejor utilización de las obras documentales. Mary Sherlock cita a este respecto a Charles Hermite, gran matemático francés, dirigiéndose a los miembros de la Academia de Ciencias. Cultiven la imaginación, señores, todo está allí. Si queréis matemáticos, dad a leer cuentos de hadas a vuestros hijos. La organización de la hora del cuento. La temporada comienza en noviembre y termina en abril. El éxito de la hora del cuento es tal que requiere una sólida organización. Hay que tener en cuenta las edades. En general se prevén 2 sesiones, una para los pequeños y otra para los mayores. En Cleveland, en 1908, ya se observa la organización periódica de 3 horas del cuento los fines de semana. Para los más pequeños está la North City Tale Story Hour. Para aquellos un poco más crecidos, la tradicional hora del cuento, y para los de más edad se relatan grandes epopeyas, sagas nórdicas y toda suerte de relatos míticos. En principio, los grupos no deben sobrepasar los 50 niños, pero en algunos lugares, ciertos narradores de cuentos no temen contar ante auditorios de varios cientos de niños. Sin duda hacen falta condiciones excepcionales, como la apertura de una nueva biblioteca pública. Por lo general, se requiere una inscripción previa. El niño recibe un ticket. Este gesto tiene gran importancia. Brinda seriedad al encuentro programado. La espera organizada de un momento tal prepara la felicidad de venir a escuchar un cuento. El ritual. En Estados Unidos, el ritual que rodea a la hora del cuento nos pareció particularmente importante. Así en Nueva York, como lo constaté yo misma en los años 60, una vela está encendida durante el tiempo de la historia. Al final, un niño viene a soplarla y cada uno es llamado a formular interiormente un deseo. Sin duda, en estas grandes ciudades en las que la inmigración es particularmente heterogénea, el ritual tiene el poder de reunir a los niños en una suerte de solemnidad. A no dudarlo, se busca con esto rodear a la hora del cuento de todo un ceremonial, de conferirle algo de la magia conmovedora de una tradición venida de tiempos antiguos. Es verdad que el ritual, bajo formas variadas, siempre ha acompañado al relato de historias, aunque no se trate más que del había una vez o de las pequeñas fórmulas que finalizan los cuentos. Ayudan al auditorio a prepararse para recibir lo que es a la vez excepcional e íntimo.
Asimismo, el silencio tras el fin de la historia ayuda a impregnarse de esta. El narrador de cuentos se prohíbe hacer preguntas a los niños. Tampoco se trata de interrumpir el cuento para mostrar las ilustraciones. Mary Chadlock advierte contra la tentación de querer sistemáticamente hacer dibujar a los niños tras el cuento. Cita la historia de un niño que, luego de haber estado bajo el encanto de una historia, quiso dibujar al caballero que tanto lo había hecho soñar. Ante el mediocre resultado, había confesado tristemente su decepción. En mí era tan bello. Los narradores de historias en la biblioteca se complacen a menudo en dar un giro muy personal al cuento. Adhieren con ello a la tradición de los narradores populares. A modo de introducción, evocan un cuento, un ensueño. Lo vi, me encontré con él. Juegan felizmente con la ambigüedad. ¿Es verdad? ¿Estabas tú allí? Preguntan los niños bajo el encanto de un cuento perfectamente maravilloso. Franz Clerk Sayers otorga importancia a este tono de confidencia. Se crea así en la biblioteca una atmósfera particular y se establecen vínculos de confianza entre niños y adultos que habitan permanentemente este lugar. Aquí porque es importante que el bibliotecario cuente de vez en cuando en su propia casa. A esto se suma con toda naturalidad la felicidad de recibir, en ciertas circunstancias, al narrador de paso, al narrador invitado. Cada uno posee su estilo de repertorio, cada uno cuenta a su manera, según su personalidad. Algunos escogen una simplicidad muy natural, otros se expresan con mayor reserva. Nunca se trata de adoptar un tono enfático teatral. La biblioteca es una casa. Un lugar aparte. El relato oral de historias imprime un sello a todo lo que se vive en la biblioteca, pero desde el origen de las secciones para niños se desea dedicarles una sala especial. Los primeros informes de comienzos del siglo XX en Estados Unidos dan cuenta de ello. En 1905, en el primer artículo importante sobre la hora del cuento, publicado en el Library Journal, A.C. Moore deplora la ausencia de un lugar para contar. Hay que encontrar soluciones de parche, como cerrar la biblioteca más temprano para poder acoger a los niños en buenas condiciones de escucha. Recuerdo, en los años 60, las horas del cuento que se desarrollaban en la imponente biblioteca de la calle 42, con aires de Biblioteca Nacional. Antaño, cuando trabajaba en ella, acogía la Central Children's Room. Allí no había sala del cuento, pero la bibliotecaria narradora, que guiaba a los niños a través de los impresionantes pasillos de ese gran y austero edificio, sabía inspirarles un sentimiento de misterio que los preparaba para la escucha. De hecho, la riqueza de la historia contada es poder transportarse a todas partes. A comienzos del siglo XX, en Boston, uno de esos narradores apasionados, el señor Cronan, contador de profesión, escogía contar en los días de buen tiempo en el techo terraza de la biblioteca porque decía que hay más bello para estos jóvenes, cuya vida es tan seria y concreta, que escuchar a un hombre contar historias bajo un cielo de verano sembrado de estrellas. A menudo la sala del cuento posee una chimenea, sin duda para evocar las veladas de otros tiempos. Cerámicas decoradas con motivos literarios ornan sus campanas. Pueden provenir de la Odisea o de relatos épicos. En Cleveland, a comienzos del siglo XX, son las fábulas de La Fontaine, ilustradas por Maurice Bouvet de Monbel, las que adornan la chimenea. Los bibliotecarios visitan las escuelas de su barrio para dar a conocer los recursos de las secciones infantiles. Presentan de manera viva los libros de calidad que pueden encontrarse en la biblioteca y para incitar a los niños a tomar parte en las horas del cuento siempre cuentan historias. De hecho, los bibliotecarios cuentan en todas partes. Piensan que es la mejor forma para la biblioteca de alcanzar a los niños y establecer igualmente lazos positivos con una gran variedad de instituciones y sus responsables. Se cuenta en las plazas de juegos, en las casas del barrio, en orfelinatos, hospitales y museos. Siempre en Boston, a comienzos del siglo XX, los museos se llenaban los domingos en la tarde de niños provenientes de la calle y las barriadas pobres. Las obras en exposición adquirían entonces nueva vida en las historias contadas y animaban a los pequeños a ir más allá en sus descubrimientos.
Los informes de la biblioteca relatan la satisfacción de los guías del Museo de Bellas Artes ante la curiosidad de los niños, así estimulada. El considerable repertorio del narrador siempre le permitía proponer un cuento en relación con los objetos expuestos. Así, ante una magnífica estufa de porcelana alemana, los niños sentados en el suelo escuchaban con fervor la estufa de Nuremberg, para acompañar a El sastre de Gloucester. El conservador no dudaba en sacar a luz sus reservas, un chaleco finamente bordado. Se cuenta también en aquellas bibliotecas denominadas Home Library. Estas florecen en una época en que las bibliotecas públicas son invadidas por tantos niños que deben hacer prueba de inmigración y recurrir a soluciones inéditas con la ayuda de asociaciones e instituciones locales. Estas pequeñas bibliotecas, que ya se encuentran en Boston hacia 1888, están destinadas prioritariamente a los niños muy pobres que no pueden ir a la escuela. El principio es instalar en sus casas, si lo consienten, una estantería fijada a un muro que recibe cada semana una quincena de libros. Uno de los niños de la familia oficia como bibliotecario. La biblioteca a domicilio acoge una decena de niños del vecindario, hombres y mujeres, de 7 a 16 años. La colección es renovada todas las semanas por el visitador, que viene a dar consejos, presentar los libros que trae, discutir con ellos los libros que les han gustado y naturalmente contar historias. Estos visitantes benévolos son a menudo estudiantes. En Boston, donde estas pequeñas bibliotecas son numerosas a comienzos del siglo XX, son generalmente estudiantes de la Universidad de Harvard quienes toman esta responsabilidad y reciben por ello formación de la biblioteca en el arte de contar. Todo esto prepara a los niños para tener acceso a las bibliotecas cuya construcción está programada en el barrio. Una formación exigente. Para contar y escuchar se recibe formación, por cierto, pero cada uno corresponde constituir su propio repertorio. Como todos los narradores experimentados, Franz Clark Sayer insiste en la calidad de los cuentos escogidos. ¿Para qué contar, dice, si la historia no vale la pena? ¿Elegiríamos un marco precioso para una tela mediocre? Para aprender a escoger, los consejos son simples. Hay que leer mucho y darse el placer de escuchar también mucho. Todo juicio se afina mediante la comparación. Sin negar el valor de los aprendizajes propios de todo narrador de historias, las escuelas de bibliotecarios proponen más. Ya desde los inicios del siglo XX se brinda una sólida formación a los bibliotecarios para niños. Las redes de grandes ciudades cuentan con sus propias escuelas de bibliotecarios. En 1900, en Pittsburgh, los años de estudio de los bibliotecarios para niños se extienden a 2 años. La mitad de los cursos se orienta exclusivamente al Children's World. A diferencia de las escuelas de bibliotecarios actuales en todo el mundo, esta ayuda al lector constituye un elemento esencial en la formación profesional, en igualdad de condiciones, diríamos, con la enseñanza biblioteconómica en sentido estricto. Comprende naturalmente la formación en el cuento y el arte de contar. Esta formación fue a menudo confiada a los más grandes narradores, Mary Chedlock o Gudrun Thorne Thompson. Había con qué entusiasmar a los futuros bibliotecarios y enraizar esta tradición en las bibliotecas. Algunos llegarán incluso a escoger ser bibliotecarios para tener la satisfacción de contar. Cada formador deja su propia marca, y según Anna Pilowsky, se reconoce por su repertorio y su estilo a aquellos que fueron formados en Pittsburgh, en el Pratt Institute o en el New York Public Library. Algunos narran de preferencia relatos épicos o cuentos sacados de Shakespeare. Otros prefieren los cuentos de Andersen o los cuentos populares. Incide la personalidad de las narradoras encargadas de la formación, así como una cierta política de la biblioteca. ¿A qué repertorio otorgar preferencia? Las bibliotecas de las grandes ciudades, como la de Nueva York, organizan para su personal recientemente reclutado una formación que completa la enseñanza recibida en las escuelas de bibliotecarios. Este in-service training obligatorio se desarrolla en cierto número de sesiones. Comprende una serie de conferencias que permiten aprender la filosofía y los métodos propios de la institución en la que van a trabajar. Aquí también el cuento y el relato oral tienen un lugar destacado.
Se espera que todos los bibliotecarios para niños, sin excepción, sean capaces de contar. En el anexo de barrio al que son destinados, la formación prosigue. Así, la hora del cuento a veces es animada por un narrador experimentado y luego por el bibliotecario recién llegado, un narrador aún novicio. El primero aconseja al segundo hasta que pueda volar con sus propias alas. Tengo el recuerdo también en la New York Public Library del Festival Anual de Cuentos. Se asiste allí a un gran despliegue de cuentos relatados por los mejores narradores de la institución. Escuchar a los bibliotecarios relatar con gran talento constituye para los novatos con seguridad una emulación, una verdadera incitación a perfeccionarse y ampliar aún más su repertorio. Gracias a una política generosa, las bibliotecas públicas estadounidenses han ejercido una influencia mayor sobre las bibliotecas de todo el mundo. El modelo norteamericano de la hora del cuento ha hecho mucha escuela. Becados extranjeros vienen a formarse en las mejores bibliotecas, las de Nueva York, Baltimore, Cleveland y Toronto en particular. Las prácticas son largas y profundizan en diversas materias. De regreso en su país, estos becarios convencidos sacan partido a su manera de esta bella enseñanza. La hora alegre en París, heredera directa. En los años 20 del siglo XX, la considerable ayuda estadounidense se manifiesta de un modo diferente. Permite la creación de varias bibliotecas públicas que serán modelos durante largo tiempo para las bibliotecas francesas. Un programa de enseñanza acompaña estas creaciones. Se formará así toda una generación de bibliotecarios excepcionales en la escuela estadounidense, una escuela profesional notable, conocida también como la Escuela de la Rue de Lysé. Esta escuela pasará a formar parte con posterioridad del Instituto Católico de París. En los años que siguen a la Primera Guerra Mundial, el Comité estadounidense ayuda a las regiones devastadas y decide presentar a los niños de Francia un don que les ayudará a adaptarse a las nuevas condiciones de vida, una biblioteca gratuita para la juventud con su sala de lectura de atmósfera familiar. Es la contribución estadounidense al progreso de la educación moderna. La hora alegre de París se beneficia igualmente de la ayuda del Book Committee on Children's Libraries. Desde su apertura en 1924 se impone como una biblioteca piloto, según la expresión actual. La influencia anglosajona es sensible. Sin embargo, los tres bibliotecarios marcan con sus fuertes personalidades y convicciones el rostro de esta biblioteca. Las grandes corrientes pedagógicas francesas les son familiares. Les inspiran felices iniciativas que maravillan a los visitantes, pero no tengo noticias de que hayan sido adoptadas al otro lado del Atlántico. En la hora alegre de París, como 40 años más tarde en Clamart, los niños participan activamente en la buena marcha de la biblioteca. Tienen su propio diario, El Ratón Alegre, incluso excepcionalmente llegan a contar. En Francia, en los años 20 y 30 del siglo XX, las cuestiones de identidades culturales no se plantean con la misma intensidad que en Estados Unidos. Existe, sin embargo, en estos primeros bibliotecarios la misma convicción de que la biblioteca tiene deberes particulares en relación con públicos de origen muy modesto, y son numerosos entonces en ese barrio, no obstante próximo a la Sorbona. A ello es importante proponerles obras de gran calidad, que sin duda no tendrían la posibilidad de descubrir de otro modo. Se trata de ayudarles a acceder a una verdadera cultura, a hacerlos amar la belleza de la lengua, a manejarla mejor. Como en la Biblioteca de Nueva York que conocí en los años 60, existe la misma importancia otorgada al verdadero arte. También es necesario que estos encuentros sean vividos con alegría y de manera personal. Asimismo, estas pioneras aportan el mayor cuidado a la elección de libros y se preocupan de crear las condiciones favorables para el descubrimiento de los textos más bellos, incluso si a veces son difíciles. La escucha, están convencidas de ello, suscita las ganas de leer facilitando la concentración, reconfortando a los lectores que dudan de sus capacidades para encontrar placer en la lectura. El interés provocado por una historia, dicen ellas, reaviva el deseo de conocer y el deseo de perfeccionamiento. La emoción vivida en conjunto crea lazos fuertes entre los niños en ese lugar colectivo de un género nuevo y genera relaciones de confianza con los bibliotecarios. Todo esto constituye la vida misma de la biblioteca. Estas primeras bibliotecarias se revelaron como narradoras sin par.
hasta su retiro, manifestaron una exigencia indefectible en la selección y preparación de las historias leídas o contadas. Esta es la expresión del respeto que no cesaron de manifestar por los niños. Las tres han dejado un nombre en la historia del cuento y el relato oral. Claire Hatchett Bishop, que llega en 1929 a Nueva York, participará muy activamente en los programas de cuentos de la Biblioteca de Nueva York. Uno de sus álbumes, Los 5 hermanos chinos, es conocido por todos los niños estadounidenses. Mathilde Derich publicará varias recopilaciones de cuentos y Marguerite Grany, la principal formadora de bibliotecarios, escribe el ABC del aprendiz de narrador de historias. Los objetivos fijados por las bibliotecarias francesas son muy próximos a aquellos pensados al otro lado del Atlántico. Como en Boston y en otras grandes ciudades estadounidenses, el cuento ayuda a dar a conocer la existencia de estos nuevos servicios en los que los niños tendrán su lugar en lo sucesivo. Estas jóvenes mujeres, llenas de audacia, no vacilan a comienzo de los años 20 del siglo XX en salir a la calle para contar en el kiosco de la música del Parque Montsouris y en el Square de Vaugirard en París. En muchos dominios ellas demostraron estar muy adelantadas a su época. Hacía falta, en efectivo, una cierta libertad de espíritu para sostener en los medios pedagógicos un tal gusto por el cuento. Una forma de racionalismo mal comprendido, largo tiempo virulento en Francia, incitaba a muchos educadores a alejar a los niños de esas historias que confunden su espíritu con ese revoltijo de otra época. Cuando, muchos años más tarde, la biblioteca de Clamart recibe a numerosos visitantes, algunos manifiestan su perplejidad ante el lugar otorgado a los cuentos. Se sorprenden por la atención brindada a estas obras que, según ellos, tuercen el espíritu de los niños. El cuento estimularía una evasión culpable lejos de la realidad. También existe una cierta desconfianza respecto del relato popular diferente de la verdadera cultura, de lo bien escrito. ¿Qué es lo que no se dice también sobre ese universo de reyes y de reinas, de príncipes y princesas? Esta literatura reaccionaria ¿tiene lugar en la actualidad en una biblioteca para niños? Habrá que esperar la aparición del libro de Bruno Bettelheim en los años 70 para que desaparezca esta fuerte reticencia ante el cuento. Hubo, sin embargo, felices excepciones. Marc Soriano, una autoridad universitaria incontestable en este dominio, manifiesta un verdadero interés por estos cuentos y canciones que pertenecen a la infancia del arte y al arte de la infancia. A partir de los años 20 del siglo XX, los bibliotecarios tuvieron algunos aliados importantes. Paul Hazard, titular en el Collège de France de la Cátedra de Literatura Comparada, fue un ferviente admirador de la obra alegre. Admiraba las selecciones literarias propuestas a los niños, apreciaba los cuentos, bellos espejos de agua, tan límpidos y profundos. En estos cuentos que tanta gente encontraría simples, se encuentra toda una mitología poética y los reflejos de la primera aurora de la imaginación humana. Amaba ver a cada niño repetir a través de los cuentos la historia de nuestra especie y retomar en sus inicios el curso de nuestro espíritu. Es el gusto manifiesto de los niños de la hora alegre por el cuento el que incita a Paul Faucher, creador de Atelier de Pere Castor, a editar los cuentos rusos de Baba Yaga y del pequeño pez de oro. Bruni relata que la hora alegre tuvo la primicia de estos cuentos. Uno de nuestros antiguos lectores recuerda aún con qué placer se transformaba en crítico cuando Paul Faucher, preocupado por conocer bien los gustos y deseos de los niños, venía cada semana a hacer parte de sus proyectos a un grupo de ellos durante el invierno de 1929 y 1930. Esto incluso antes de la aparición en 1931 del primer volumen de esta casa de edición que debía ser escuela en el mundo. La composición del repertorio de la hora alegre responde a los mismos principios adoptados en las grandes bibliotecas anglosajonas. Las narradoras toman de los hermanos Grimm, Andersen y Perrault, del patrimonio ruso y escandinavo, también de los grandes mitos universales, los cuentos del Minotauro de Hound Thor y el Asno de Oro de Apuleyo. El acento también es puesto en cuentos franceses. Madame d'Aulnoy y Jean-Marie Le Prince de Beaumont tienen un lugar de excepción.
así como las novelas de Marcel Aimé o incluso esos cuentos nacidos sobre tierras de lengua francesa contados por Charles Dolin y Henry Porat, también se brinda un lugar a los cuentos populares de la más pura tradición oral recopilados por Jean-François Bladet, Léon Pignou y otros, a recopilaciones hoy olvidadas como la del canónigo Schmid o esas grandes obras literarias que forman parte del patrimonio cultural francés, desde el Roman de Renard, las fábulas y cuentos de la Edad Media, a Flaubert, pasando por Maurice Genevoix y Alphonse Daudet. Tengo el recuerdo siempre vivo del barco fantasma contado por Gruny y los relatos extraídos del maravilloso viaje de Neil Holgersson, contados o leídos por Mathilde Lerich. La paleta en la hora alegre era rica, magnífico don, magnífica confianza en la sensibilidad de los niños, es este reconocimiento de su aptitud para conmoverse por el destino del otro, de maravillarse con tanta humanidad, de experimentar a una tierna edad el sentido de lo trágico, sin olvidar también la felicidad de poder reír a carcajadas. La oralidad no se limita a la hora del cuento. Así, a instancias de los bibliotecarios que nos formaban, pasábamos gran parte de nuestra práctica y cursos no solamente conociendo obras, en particular novelas, sino ocupándonos personalmente y muy a menudo en un tête-à-tête con los lectores para ayudarlos a encontrar lo que podía convenirles. Hacía falta entonces aprender a escuchar y hablar de cada libro en particular. Esta preciosa ayuda al lector exige una cierta desenvoltura en el arte de contar. He visto practicarla notablemente en la Biblioteca de Nueva York por parte de bibliotecarios que sabían comunicar su entusiasmo. Una de las invenciones notables de la hora alegre de los primeros años es la lectura compartida de volúmenes, una lectura simple, íntima como en familia. Uno se sienta al lado de un niño y junto a él se toma el tiempo de leer y mirar un álbum. Este tipo de encuentro rico y tan natural lo practiqué como becaria en la calle Bout-de-Brie, lo adopté en Clamart y luego a mi vez lo transmití a los alumnos en práctica que venían a formarse en la alegría por los libros. También lo propagamos más allá de las fronteras francesas. Esta manera de aproximarse al niño y acompañarlo en su descubrimiento retuvo en especial la atención del psicoanalista René Viatkin y de la asociación Acciones Culturales contra las Exclusiones y las Segregaciones, que él fundó. Sus miembros captaron su alcance y la enriquecieron con sus reflexiones. Esta aproximación, por simple e informal que sea, implica en el adulto una observación sensible y respetuosa de lo que vive y se expresa en el niño que escucha y participa libremente en esa lectura. Son numerosos los bibliotecarios, trabajadores sociales y educadores que vienen a formarse en la hora alegre. El aprendizaje del relato oral de historias y el conocimiento de las recopilaciones de cuentos ocupan un lugar importante en una formación que asocia práctica y reflexión. Las horas alegres de provincia creadas según el modelo de París serán una práctica personal de la hora del cuento. Se remite a los alumnos en práctica una bibliografía de obras a leer durante los meses de estudio. Entre estas, una lista de recopilaciones de cuentos que deben conocerse al revés y al derecho. Todos los alumnos en práctica, sin excepción, deben contar. La formación es estricta. Los alumnos en práctica seleccionan los cuentos y se los deben contar primero en un tête-à-tête a Marguerite Gruny, pues no es aceptable que los niños paguen el costo de una historia mal preparada. Luego, los alumnos son autorizados a contar. La práctica se acompaña a lo largo de todos los cursos con una enseñanza sucinta brindada por Marguerite Gruny sobre las bibliotecas en general, su pedagogía y sus métodos. El cuento ocupa un lugar importante. Se encuentran más desarrollados elementos de sus charlas en su obra ABC del aprendiz de narrador de historias. Los niños tienen a veces la posibilidad de contar con la obligación también para ellos de un aprendizaje previo, porque cuando se debe contar no se toma a la ligera la exigencia de calidad. Por diferentes razones, el ejemplo de la hora alegre se sigue poco en París en particular. Cuando a título personal emprendo la visita a mediados de los años 60 a las bibliotecas de la capital, descubro que la hora del cuento no se practica. En provincia, donde los bibliotecarios recibieron su formación de la hora alegre,
se cuenta más, como en Versalles. La bibliotecaria de Caen, Geneviève Lecachuc, antaño becaria en Cleveland, asegura regularmente una hora del cuento. Transmite, entre otros, cuentos que uno de sus antepasados recopiló de boca de una sirvienta. Aseguró su transcripción, su traducción, debería decir, ya que los cuentos eran primitivamente narrados en patou normando. En Tours, donde la biblioteca es considerada entonces como la biblioteca pública piloto, se innova acompañando las historias leídas, no contadas, con figuritas de fieltro fijadas sobre un flanelógrafo. Clamart, una herencia doble. Las dos primeras bibliotecarias de la alegría por los libros fueron formadas en la Hora Alegre y la New York Public Library. Extraen de allí gran parte de su inspiración, y Clamart dispondrá de una bella sala del cuento con una gran chimenea. Para los niños que no conocen en esta ciudad sino la pequeña llama azul del gas, escuchar ante las maderas en llamas que crepitan los maravilla. Algunas sesiones son memorables. Es el caso cuando Denis Basdeman, que había vivido en Rumania, viene a contar cuentos de esta tradición. Ante la chimenea, su evocación de un universo de diablos, grandes hornos y humaredas adquiere un relieve particular. El ilustrador polaco Joseph Wilkon, con grandes esbozos trazados sobre hojas blancas, acompaña el relato. La magia es total. Fueron, hay que confesarlo, experiencias raras. Se aprovecha a veces el paso de visitantes o alumnos en práctica para hacer descubrir a los niños otros cuentos, otras maneras de contar, a veces incluso en otras lenguas. En este caso, el hilo conductor de la historia es brindado previamente. Regularmente, la hora del cuento forma parte de los programas semanales. Más que un verdadero relato de cuentos, se trata de lectura en voz alta. La presencia en la biblioteca de una notable colección de volúmenes extranjeros en sus lenguas de origen e inéditos en francés incita, en efecto, a hacer conocer esas obras a los niños. Estos son inmediatamente atraídos por estos libros de una índole nueva, y en las salas de lectura, bibliotecarios y alumnos en práctica se toman el tiempo para sentarse con los niños y relatarles de manera informal a aquellos que lo piden. La hora del cuento es una ocasión para presentar las obras a un grupo más numeroso. La imagen forma parte integral de estas pequeñas obras maestras y vuelve necesario el uso de un aparato de proyección. A veces también se recurre a filmes fijos o de animación realizados de modo notable por los estudios estadounidenses de Winston Wood, a partir de volúmenes convertidos en clásicos, desde Sendak a Ungerer, pasando por Pat Hutchin o Robert McCloskey. Con ayuda de una serie de diapositivas se presentan cuentos recopilados por Nata Caputo o de Marcela Aimé. Asimismo, se cuentan cuentos de expresión muy japonesa, gracias a esos teatros de papel denominados kamishibai. Un arte de la calle, una amiga japonesa había introducido en la biblioteca desde su apertura. En cuanto a la lectura en voz alta, esta no se limita a las sesiones semanales. La actualidad, en particular aquella televisada, de vez en cuando, incita a recurrir a la lectura de un libro presentado en la pequeña pantalla. Así, cuando el libro de la jungla, presentado por Walt Disney, despertó el interés de los niños, la biblioteca se preocupó de hacerles conocer el libro original. Todas las tardes, luego de clases, un grupo de alumnos se reunía fielmente alrededor de un bibliotecario para una lectura por episodios de la obra de Kipling, que de este modo tuvo un gran éxito. A comienzos de los años 70, Bruno de la Salle descubre la biblioteca. De vez en cuando, este narrador enamorado, que recorrió el mundo muy joven, viene a contar acompañándose con su órgano de cristal de los hermanos Bachet. También anima a los bibliotecarios a superar su timidez y retomar la bella tradición del verdadero relato oral de historias. Evelyn Sevin comienza algunos años más tarde su carrera de narradora con el inolvidable cuento del enebro de los hermanos Grimm. Los niños son invitados también a presentar cuentos. Se trata entonces más de espectáculos o montajes audiovisuales que ellos mismos preparan en el taller, con la idea de hacer conocer a los más jóvenes algunas historias extraídas de clásicos extranjeros presentes en Clamart, pero todavía desconocidos en Francia,
como algunos volúmenes del danés Ib Spach Olsen o del estadounidense Remy Charlier. En esa época, la Edad de Oro de Francia, una asociación que reunía a personas de la tercera edad, pide a la biblioteca de Clamart que les presente volúmenes para contar a sus nietos. Muy pronto su proyecto toma otro camino. Los álbumes son abandonados en beneficio del cuento, la tradición oral y durante algunos años de los relatos de vida. Desde entonces, esta asociación se consagra esencialmente al relato oral de historias. Exige una verdadera formación y para ello recurre a la alegría por los libros, que delega la tarea en Bruno de la Salle y Evelyn Serin. Desde entonces, esta última jamás ha dejado de animar talleres y participar en la organización de los ciclos de conferencias. Todo esto forma parte de la ola del cuento que no ha cesado de amplificarse. La obra de Bettelheim logró vencer las desconfianzas de entonces. Además, narradores de gran talento se hacen conocer a través de sus libros, en particular Pierre Gripari y Nasser Kemir. Los cuentos de Isaac Bashevis Singer también son publicados por primera vez en Francia. Estas diversas recopilaciones aparecen fuera de las colecciones para niños. La alegría por los libros las descubre y les brinda un gran eco en la revista de libros para niños, contribuyendo así a hacerlos conocidos entre los públicos más jóvenes de las bibliotecas. El cuento posee, de ahora en adelante, derecho de ciudadanía en todas las generaciones. La Biblioteca Pública de Información del Centro Georges Pompidou invita a la alegría por los libros a organizar, en 1978, una gran exposición sobre el libro infantil Ulises Alice Nogis, presentada algunos meses después de la apertura del centro, instalada en su vasto foso aún descubierto. Destaca en gran medida el cuento. Bruno de la Salle y Muriel Bloch, que inicia entonces su carrera de narradora de historias, son los encargados de organizar el programa, La Casa de lo Dicho, en el que se sucederán durante varios meses diversos narradores de historias venidos de toda Francia. Es allí que los primeros narradores de la Edad de Oro hacen sus primeras armas ante un numeroso público de adultos y niños. La alegría por los libros juega entonces un nuevo rol. La revista de libros para niños publica en el verano de 1977 su primer número consagrado al cuento. El cuento se encuentra bien, anuncia uno de sus artículos. Sí, se encuentra bien donde hay bibliotecarios convencidos que se comprometen personalmente, como antaño en la hora alegre de París. Porque se trata de convicción y compromiso personales, como se ve en cada historia de la biblioteca. Una experiencia original desarrollada en Clamart merece que nos detengamos aún si no duró mucho tiempo. A mediados de los años 70, la biblioteca de Clamart es dirigida por Marie-Isabelle Merlet. Su repertorio es vasto, cuenta mucho, en particular los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de la tradición judía, destacada por Isaac Bashevis Singer, el cuentista francés Ben Simet. En todo momento ella cuenta. El cuento ya no está confinado a una hora y un lugar determinados. Ella cuenta porque la ocasión es propicia, o porque acaba de descubrir una historia y le vienen las ganas de contarla. Feliz iniciativa que se demostró particularmente rica con adolescentes a veces refractarios a la lectura y que descubrieron así su gusto por el relato. Este modo informal se asemeja a lo que se hace con los más jóvenes en torno a los libros de imágenes. El descubrimiento de estos no se limita a la hora del libro de imágenes, no importa en qué momento y según las disponibilidades. Los bibliotecarios se dan el tiempo para sentarse y mirar o leer un volumen con uno o dos pequeños. Es una práctica cada vez más usual en nuestras bibliotecas en la actualidad. ¿Por qué con los más grandes no otorgarse esa misma libertad, con historias contadas a tiempo y a destiempo? Como con los más jóvenes, se comienza cada uno de ellos y otros se acercan impulsados por la curiosidad, el deseo de escuchar, en circunstancias que rechazan la tradicional hora del cuento, que según ellos ya no es para su edad. Tales improvisaciones tienen lugar cuando la biblioteca se transporta a la calle. Con Wahid Al-Oshud, bibliotecario narrador en Clamart, vivimos también más tarde algunas de esas experiencias. En esos años en los que luego de un largo sueño el cuento por fin se despierta en nuestro país,
La biblioteca de Clamart decide organizar jornadas de formación, apoyándose en principios sencillos: practicar sin esperar la perfección, escuchar y observar narradores de historias, reflexionar con ellos. Se invita a bibliotecarias narradoras fogueadas como Mathilde Lerich y Annie Kis. Pierre Gripari, Nasser Kemir y Mohamed Belfaoui también vienen a contar. Se cuenta, se comparan los diferentes estilos. Se discute también sobre los repertorios y las prácticas. ¿Hay que proponer luego del cuento talleres de expresión o guardar silencio? ¿Hay que aprender de memoria o no? ¿Cómo memorizar? ¿Qué lugar dar al libro? ¿Cuándo se debe preferir la lectura en voz alta? Etcétera. Aún recordamos esas bellas jornadas, tan ricas en enseñanzas. Cada uno se iba con el fuerte deseo de contar. Clamart organiza también en aquella época, con el conjunto de su equipo, una hora semanal de preparación de historias, demostrando así que contar es tarea de todos, independientemente de la función que cada uno cumpliera en esa casa. Es como en ciertas familias de antaño, cuando todos participaban en el relato oral de historias. El principio de esta iniciativa se fundaba en la emulación. Más se escuchan cuentos, más se cuenta, más se fortalece el deseo de conocer mejor y más. Así, cada miércoles, bibliotecarios, secretarias, encargados de bodega o personal de servicio, todos eran invitados a contar historias que se quería dar a conocer a los niños. Más tarde, en los años 80, Clamart decide salir a la calle para encontrarse con niños que, por diversas razones, tienen alguna dificultad para frecuentar la biblioteca. La historia contada, la lectura en voz alta poseen naturalmente su lugar. Cuando el mal tiempo nos hace adoptar el puerta a puerta, nos tomamos el tiempo para leer, como en la calle, pero esta vez en la casa, una manera de asociar al padre que está allí el placer de una historia compartida. En Gran Bretaña, una experiencia dinámica. Esta experiencia desarrollada en Clamart, fuera de los muros de la biblioteca, experiencia a la vez sencilla y notablemente fecunda, coincide en muchos puntos con la de Janet Hill, becaria en la New York Public Library, donde estudió durante todo un año. Hill fue enseguida bibliotecaria en una de las barriadas populares de Londres. Bibliotecaria militante, expresa con vigor su irritación ante algunas prácticas neoyorquinas. En su libro Children Are People, cuenta su experiencia en los años 70. La inmigración asiática se vuelve cada vez más gravitante y obliga a repensar el acercamiento a niños que vienen de países en los que la lectura no posee el mismo lugar que en Gran Bretaña. Hill rechaza con vehemencia la idea de la sala del cuento y ese modo tradicional de reunir obedientemente a los niños en una suerte de intimidad afelpada por una escucha atenta y silenciosa. ¿Por qué aislar al cuento del resto de la biblioteca? ¿Por qué encerrarlo en una sala? ¿Por qué reservarlo, asimismo, a los niños? Es lo que se pregunta. ¿No es faltar a la tradición inmemorial del relato oral de historias que siempre se ha practicado allí donde la gente vive y se reúne con toda naturalidad? Janet Hill retiene, sin embargo, la idea de contar afuera, como la Biblioteca de Nueva York lo ha hecho siempre en Central Park, al pie de la estatua de C. Andersen. En Lambeth, los bibliotecarios cuentan en todas partes, sobre todo en los parques públicos. No hay lugar fijo para esta cita. Hill se pregunta, ¿acaso el vendedor de helados espera a sus clientes encerrado en su tienda? No, por cierto, con su pequeño carro va de lugar en lugar, allí donde sabe que puede atraer a los niños. Los bibliotecarios que cuentan deben hacer lo mismo. Esta voluntad de contar en el exterior, a cielo abierto, corresponde a la política general de Lambeth. La función del edificio es solo proteger las colecciones. Lo esencial de la vida de la biblioteca debe vivirse fuera de sus muros. Es el mejor medio de alcanzar el mayor número de personas y de hacer conocer del modo más natural las riquezas infinitas de la lectura. En consecuencia, Janet Hill concede al cuento un lugar excepcional. Contar en sus condiciones requiere mucha energía. Se necesita también un gran número de narradores de historias, ya que las sesiones son frecuentes en verano. En los parques públicos de Lambeth, más de 40 sesiones de cuentos tienen lugar cada semana. Los bibliotecarios para niños no dan abasto, y está bien así, porque el personal de otros servicios de la biblioteca puede unirse a ellos. Mediante pequeños anuncios se recluta también, esto previa audición. La selección es severa.
Todos conforman un equipo. Para cada una de las sesiones se prevén 2 narradores. Uno de ellos es necesariamente un bibliotecario, por la preocupación de garantizar siempre un vínculo con la biblioteca. Este modo de hacer las cosas recuerda al de 2 titiriteros. Los 2 compinches parten con sus pancartas que anuncian el evento. Mientras uno planta a la sombra de un árbol un poste para colgar uno de los carteles, instala un micrófono y una suerte de estrado. El otro recorre el jardín público con su pancarta al viento para reunir al auditorio. Luego, mientras uno cuenta, el otro se preocupa de que todo transcurra del mejor modo posible. La utilización del micrófono ayuda a superar el ruido de las conversaciones y las burlas, a condición por supuesto de que niños algo turbulentos no se diviertan desconectándolo. A veces los narradores pueden recibir todo tipo de proyectiles. Como vemos, el asunto no es siempre reposado, pero tiene gran éxito. En Lambeth la preferencia la tienen los cuentos populares. Obligatoriamente estos deben provenir de obras de la biblioteca. Es importante que el narrador pueda mostrar el libro a su auditorio. Bibliotecarios y narradores deben leer muchos cuentos. Dan su preferencia a textos los más cercanos que sea posible a las fuentes. Se trata en efecto de separar los textos demasiado trabajados o excesivamente literarios. Las recopilaciones de Joseph Jacob y los hermanos Grimm constituyen fuentes inextinguibles, así como las antologías de Ruth Manning Sanders. Cada verano, cada uno debe aprender al menos 6 cuentos nuevos y se supervisa que no se presenten duplicaciones. Las historias son escogidas para niños entre 7 y 10 años. De hecho, el abanico es más amplio y la mayor parte del tiempo adultos interesados se unen a ellos. Bibliotecarios y narradores cuentan también en parques de juegos, piscinas, centros deportivos, patios de recreo en las escuelas, en todas partes donde es posible encontrarse con niños de modo informal. Esto recuerda a las primeras bibliotecarias narradoras de comienzo del siglo XX en las grandes ciudades de Estados Unidos. Llenas de audacia, ellas también habían escogido desde un principio narrar en todas partes. Para Janet Hill, leer en el exterior se impone. Se trata de poner en evidencia para todos los que la institución propone lo que se puede esperar de la lectura. También es un buen medio de trabar relaciones de modo completamente natural con las personas del barrio. De la influencia del storytelling en la edición. Brindando un lugar de excepción al storytelling y otras formas de expresión oral, el bibliotecario espera ayudar a los niños a apreciar la verdadera calidad de libros y relatos. También está en posición de observar la acogida que los pequeños reservan a estas historias. Extrae una información preciosa para todos, padres, bibliotecarios y también editores. Es así como uno se puede liberar de las ideas recibidas, de las generalizaciones precipitadas, que tan a menudo desprecian gustos y aptitudes de los niños. Allí donde los bibliotecarios aceptan acercarse a los niños en las lecturas compartidas, allí donde se dan el tiempo de contar, leer en voz alta, hablar de los libros y presentarlos oralmente, allí las selecciones propuestas son de mejor calidad. Ciertos países, mayoritariamente del sur, son invadidos por una producción editorial muy mediocre, editada y distribuida a bajo costo. Aquí y allá la conciencia de este deplorable fenómeno ha suscitado la creación de servicios de lectura de un nuevo tipo. Se deben a personas preocupadas de hacer conocer a los niños lo mejor de la producción mundial, al tiempo que impulsan una edición de calidad en sus propios países. A menudo estas personas han descubierto en el extranjero la acción de las mejores bibliotecas. Sin esperar medios hipotéticos, han creado pequeñas estructuras de lectura que permiten proponer lo mejor, acompañar a los niños en sus descubrimientos y a partir de sus observaciones generar y promover producciones originales o traducciones de obras maestras. Hay puntos comunes en estas iniciativas nacidas en Asia, América Latina o en África. Las bibliotecarias son a menudo ellas mismas narradoras o lectoras entusiastas. Gracias al lugar brindado a la oralidad, a la lectura compartida, estas bibliotecas de un nuevo carácter juegan un rol auténticamente cultural y en este mismo sentido un rol social. En Japón, el importante movimiento japonés de los bunko debe mucho al arte del cuento tal como es practicado en América del Norte. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la edición en Japón es muy mediocre y no existen verdaderas bibliotecas públicas abiertas a los niños. En el curso de sus viajes por Estados Unidos y Europa, una mujer excepcional, Momoko Ichi, descubre la vitalidad de las bibliotecas públicas. Se convence inmediatamente del aporte inestimable de las horas del cuento,
por la acogida brindada a los niños y la puesta en valor de los grandes clásicos de la infancia. Decide entonces crear en su casa de Tokio una pequeña biblioteca, un bunko. Cada semana recibe a niños del vecindario en torno a libros escogidos. Con toda tranquilidad, los niños vienen a leer como en familia. Ella cuenta mucho, lee con ellos, se toma el tiempo de conocer sus impresiones, sus gustos, sus deseos. A partir de esta pequeña experiencia de proximidad, a la vez íntima y cálida, se crea un vasto movimiento a favor de los bunko. Momoko Ichi, más tarde asistida por Kyoko Matsuoka, forman en el arte del relato y el storytelling a las numerosas animadoras de todas estas pequeñas bibliotecas. Están en constante relación con el mundo de la edición. El excelente editor Tadashi Matsui, fundador de las ediciones Fuikuin-kan, hoy tan apreciadas en Francia, reconoce que debe mucho a estas pequeñas bibliotecas, donde niños y padres tienen todo el tiempo para escuchar historias y descubrir los tesoros de la literatura, donde conviven creaciones japonesas y obras maestras extranjeras. En el sur de África. A comienzos de los años 80, en el otro lado del mundo, en Zimbabue, nace en un contexto económico y cultural totalmente diferente un movimiento semejante, los Home Libraries. La iniciativa remite aquí también a una narradora que milita por una alfabetización eficaz de las mujeres de su país. Para ello propone a esas madres en aprendizaje que narren y lean a sus niños. Pero los libros faltan, o bien simples productos importados masivamente son de una pobreza desoladora. Una literatura auténticamente africana editada en lengua nacional es necesaria, piensa ella. Para introducir en ella motivos tradicionales hay que apoyarse en la riqueza de la tradición oral. Ella decide entonces abrir su casa a los niños del vecindario para hacer allí una vez por semana como una pequeña biblioteca. Los niños vienen a escuchar historias, también son invitados a contar las que han recogido en sus hogares, de sus padres, vecinos o ancianos. Con los medios disponibles, libros ciertamente modestos pudieron ser así editados. En todos estos países del sur, en que las tradiciones orales son tan bellas, la edición emergente que busca su camino no puede sino ganar apoyándose en la fuerza de los cuentos y relatos populares. En Tailandia, Sombon Sinkambanan, profesora de biblioteconomía en una universidad de Bangkok, brindó al cuento, al relato, un lugar central en su enseñanza y en las bibliotecas. Como el Japón de la posguerra, su país sufre la invasión de una edición extranjera de escasa calidad. Su conocimiento entusiasta de las obras maestras universales de la literatura infantil le incita a presentarlas a sus alumnos narrándolas, porque para ella el conocimiento sensible de estas obras es la mejor preparación en el oficio de bibliotecario. Como un libro viviente, a la manera de Fahrenheit 451, les hace conocer las obras maestras aún no traducidas. Se las cuenta, a su vez sus alumnos las transmiten oralmente a los niños. También tiene la misión de recoger de boca de sus jóvenes auditores los cuentos siempre vivos de su región. Estos jóvenes aprendices de bibliotecarios recorrerán el país con las pequeñas bibliotecas portátiles que Sombon Sinkambanan inventó. Son especies de mesas de puesto en forma de tríptico, fáciles de transportar e instalar en las escuelas, pero también en los mercados, en las calles y en los templos. Allí los bibliotecarios presentarán a su manera los libros escogidos con cuidado. Debido a su calidad literaria y artística, los cuentan con entusiasmo y provocan en los niños ganas de leer esos libros de un nuevo tipo. El principio de estas bibliotecas nacidas en Tailandia será adoptado en numerosos países del sur, en particular en Líbano y en Egipto. En el corazón de estas experiencias de pequeñas bibliotecas nacidas en Asia y en África, existe siempre el storytelling, con la preocupación de hacer conocer obras de calidad. Su pequeño tamaño les permite infiltrarse por todas partes, allí donde viven y pasan los niños y las familias. Estas estructuras modestas son ricas en enseñanza, en el mismo momento en que se instalan las grandes mediatecas de la actualidad. Les recuerdan lo que es esencial, sea cual sea la dimensión de la institución. En Francia, actualmente. En la actualidad se relata en todas partes, en jardines públicos, cafés, restaurantes, hospitales, prisiones. En los años 70, los primeros storytellers, los que marcaron los inicios de la renovación del cuento, se inclinaban naturalmente por las bibliotecas. Estos espacios habían participado tanto bien como mal en este renacimiento. ¿Qué ocurre ahora?
cómo, de acuerdo a su propia vocación, las bibliotecas de nuestro país participan en este vasto movimiento. Cada vez con mayor frecuencia las bibliotecas recurren a storytellers exteriores. Se trata de eventos excepcionales, festivos. Dichos momentos reúnen a adultos y niños y marcan de un modo feliz la vida de la biblioteca. ¿Qué ocurre durante todo el año? En lo que concierne al storytelling en su acepción precisa, que no debe ser confundida con la lectura en voz alta, los bibliotecarios relatan poco. Se invoca la falta de tiempo, la sobrecarga de nuevas tareas, como la gestión administrativa de equipos o la implementación de nuevas tecnologías, tareas todas que parecen ocupar un lugar creciente en las formaciones. ¿Qué ocurre entonces con la simple palabra en torno a libro y lectura? ¿Está en vías de desaparición? Este retroceso de la oralidad pura en las bibliotecas es un fenómeno general que aparentemente alcanza la mayor parte de los países industrializados. Hoy en día, personas externas a la profesión atraen afortunadamente la atención de los bibliotecarios sobre lo que constituye a sus ojos una de sus riquezas propias: la primacía otorgada al relato y a la palabra en el lugar de encuentro con lo escrito en información, en el sentido más amplio del término. La observación sobre la biblioteca de estos investigadores y trabajadores del mundo de la salud o del lenguaje, pedagogos, artistas y militantes sociales, ha jugado un rol importante en la evolución de ciertas bibliotecas en el curso de los últimos 20 años. Su saber, sus experiencias personales, su conciencia de los defectos de nuestras sociedades remiten a las intuiciones y compromisos de los primeros bibliotecarios. Así es nuevamente destacado lo que aparece como único en este lugar que por principio debe privilegiar la lengua del relato. Se trata de la calidad de los encuentros, tanto con las obras como con las personas. Según René Yadkin, fundador del movimiento Acciones Culturales contra las Exclusiones y las Segregaciones, los bibliotecarios implementan en la práctica las ideas teóricas más avanzadas, tanto en los dominios psicológico y pedagógico como en el lingüístico, y todo esto en el corazón de lo que existe una cierta coincidencia entre las convicciones de estos investigadores comprometidos y los bibliotecarios pioneros, un mismo sentimiento de urgencia ante el desamparo de los niños y las familias de la inmigración y de todos aquellos que viven situaciones de exclusión, una misma convicción de que la historia relatada, compartida con otros libremente y sin controles, es liberadora. Es asimismo por la experiencia que unos y otros saben que este contacto frecuente desde los primeros años con historias contadas o leídas permite acceder al dominio de la lengua del relato, jugar con el tiempo y el espacio, tomar el camino de una auténtica vida cultural a la vez personal y relacional. Evocando el placer de la lectura, cuya adquisición es compleja, difícil y también alegre, René Yadkin habla de actividad psíquica esencial que permite al sujeto transformarse en el narrador de su propia historia, brindándole también una gran libertad interior. Con la diversidad de sus propuestas, de los encuentros que suscita, la biblioteca puede jugar un rol único ya en los más pequeños con la entrada en literatura, para retomar una expresión de Abt. Para ello deben asegurarse condiciones que son responsabilidad del bibliotecario. La oralidad es la verdadera naturaleza del oficio de bibliotecario. El lugar central del relato de la palabra significa para el bibliotecario un compromiso con los niños, una verdadera responsabilidad en su apertura a una auténtica vida cultural. No basta con poner a los niños en presencia de colecciones de documentos y multiplicar las animaciones, espectáculos. Se trata de hacer vivir a los niños encuentros capaces de dar sabor a toda una vida. El bibliotecario para niños no es un inspector ni un contador. Si se toma el tiempo de preparar una historia o una lectura en voz alta, es porque él mismo está convencido de la calidad de una obra y de los intercambios que puede provocar. Tiene deseos de compartir su entusiasmo y se da el tiempo de hacerlo. Se trata de la calidad de vida en esta casa, de la selección de los libros propuestos, de la participación de los niños. Teniendo voz cada uno, se siente y animado a ir más allá en sus descubrimientos. La biblioteca es entonces un lugar de lectura donde la palabra puede intercambiarse. Todo esto no requiere medios materiales particulares. Estos encuentros pueden vivirse sin importar dónde, en la intimidad como en el espacio público,
en los grandes establecimientos como en las pequeñas estructuras, en la biblioteca como en el exterior. Lo esencial es la proximidad de las obras y la proximidad de los niños y los vínculos así engendrados. Falta de tiempo y de espacio, hay que estrechar entonces relaciones con las instituciones y personas que acogen a los niños. Para unos y otros, para los bibliotecarios y sus socios, es un enriquecimiento posible. El bibliotecario es antes que nada un pasán. Con él los niños podrán acceder a tierras que conoce personalmente. Ama saber cómo cada niño vive estos encuentros. Observa con simpatía, escucha con interés, acepta también brindar algo de su propia sensibilidad. A cambio recibe la expresión espontánea de la emoción de aquel al que se dirige en estos valiosísimos cara a cara. El niño concreto lo ayuda a superar las generalidades abstractas y los a priori. Lo ayuda a reencontrar las tierras de la infancia, del niño singular. En estos últimos años y en las bibliotecas más vitales, el acento ha sido puesto prioritariamente sobre esta lectura íntima y compartido del libro con los pequeños, y la importancia de estos primeros contactos libres y felices con este. Para alcanzar a aquellos que por diversas razones no frecuentan la biblioteca, esta, lo hemos visto, no duda en salir de sus muros para proponer en los lugares más insospechados encuentros a la vez sencillos y ricos en torno a lecturas compartidas. En todas partes entonces los adultos pueden ser testigos de la importancia del relato y del libro en la vida de los niños. Por esta razón se da preferencia a los lugares donde es posible reunirse naturalmente con aquellos que, niños o padres, viven diferentes formas de exclusión. El libro y la lectura así descubiertos, el vínculo establecido con el bibliotecario del barrio, la permanencia de su acogida y proximidad son elementos tranquilizadores y alentadores para niños y familias que sufren el drama de la precariedad. En estos encuentros la palabra está presente, la palabra de aquel que, por el tono y el calor de su voz, da vida al libro, así como la palabra espontánea, el relato, la imagen, la lectura despiertan en el niño una palabra sensible que escuchamos con atención. No olvidamos, sin embargo, la importancia de las historias contadas sin recurrir al libro. Incluso cuando son muy pequeños, los niños son entusiastas. Cuéntame una historia con la boca, piden. El bibliotecario es un testigo, al igual que en la época de sus lejanos predecesores, que por el lugar otorgado al relato oral, supieron despertar en los niños el gusto por las obras bellas y con carácter. Estas acciones, a la vez sencillas y ricas, hacen a los adultos más exigentes en sus proposiciones de lectura. En los países del norte y en los del sur, en las bibliotecas pequeñas y grandes, en todos los lugares en los que la palabra del libro se vuelve próxima, donde el adulto se vuelve testigo de la emoción literaria de los niños, la calidad de las lecturas progresa. Esta atención, en efecto, ayuda a discernir en estos aprendices de lectores sus gustos y preferencias tan a menudo subestimados. En toda edad, escuchar una historia es un placer. En todos los actos de la biblioteca, la palabra encuentra su lugar. De otro modo, sería grande el riesgo de no ser más que un espacio de distribución y consumo. En la actualidad, los niños de entre 8 y 12 años también tienen necesidad de esta atención, que por supuesto se manifiesta de un modo diferente con objeto de no afectar su deseo de autonomía. Esto se vive a menudo de un modo feliz, gracias al cara a cara. Es uno de los deberes primordiales del bibliotecario, contar y hablar de los libros al lector vacilante que recurre a él para escoger sus lecturas. Los adolescentes que rechazan la tradicional hora del cuento porque es para los chicos, resisten rara vez el placer de escuchar una historia si el bibliotecario narrador sabe adaptarse a su manera de vivir juntos, como fue el caso en Clamart. El testimonio de Serge Boimare es significativo a este respecto. Los preadolescentes vulnerables de los que era profesor rechazaban con violencia o apatía toda forma de aprendizaje escolar u otra, hasta el momento en que se puso a contar en clase los cuentos de los hermanos Grimm. La fuerza de los relatos así presentados desencadenó en ellos un auténtico gusto por otras obras literarias cuya lectura está habitualmente reservada, se cree, a los lectores fogueados. Reencontramos aquí las experiencias vividas en Boston o Cleveland hace más de un siglo. La historia relatada, si tiene calidad, abre el camino a verdaderas experiencias literarias. Estas constataciones deberían llevar a repensar radicalmente las elecciones propuestas a los adolescentes en bibliotecas y escuelas.
El bibliotecario debe ser un narrador. Es la firme convicción de Daniel Pennac. En su obra Come and Roman, como una novela, reconviene a los bibliotecarios. ¿Cómo pueden los niños tener ganas de lanzarse a la lectura de novelas si los bibliotecarios no se dan la molestia de presentarlas contándolas? Esto implica que se conozcan realmente las obras y que se esté convencido de su valor. De otro modo, ¿cómo podría pasar la corriente? Esto se aprende igual que el storytelling. Este modo de presentación, a la vez informal y seductor, lo vi magníficamente practicado en Nueva York, en París, en La Hora Alegre y también durante largos años en Clamart por parte de bibliotecarios entusiastas y felices de transmitir una obra que vale la pena. La ayuda al lector así concebida y a la cual antaño las formaciones daban tanta importancia fue largo tiempo considerada como la base misma del oficio del bibliotecario. Esta aptitud y esta práctica no se limitan a la ficción, conciernen a todos los dominios de conocimiento. Los encuentros con científicos apasionados, felices de transmitir un conocimiento integrado a sus vidas, brindan un carácter viviente y personal a la información. Su presentación, al igual que un relato, entrega un hilo conductor susceptible de evocar las evoluciones, ensayos e interrogaciones, en circunstancias que la ideación impresa, tentada en la actualidad de adoptar los mismos enfoques que Internet, renuncia demasiado a menudo a estos relatos vivientes y prefiere yuxtaponer informaciones. Se tejen relaciones de confianza entre niños y conocedores que se vuelven próximos. Entonces, la auténtica curiosidad puede expresarse. Los recursos propuestos por los soportes de información, cualesquiera sean estos, adquieren sentido. La investigación se vuelve apasionante y puede habitar toda una vida. El gran especialista en dinosaurios, Philippe Taquet, antaño director del Museo de Historia Natural en París, a menudo invocó la importancia para un investigador de escuchar las preguntas de los niños. Estos diálogos, estos descubrimientos mutuos, estos encuentros son la sal de la vida. A modo de conclusión, ¿por qué haber acordado tanta importancia a las primeras experiencias para evocar algunos aspectos de la historia del cuento en la biblioteca? ¿Qué fue lo que incitó a esos pioneros en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Francia a lanzarse a acciones que según los lugares adquirieron formas diversas, aunque siempre conservaron su fidelidad a los principios básicos? Ya sean pequeñas o grandes, todas reposan, antes que nada, en la observación lúcida de las realidades, la conciencia de una carencia, y esa carencia provoca un nuevo enfoque. En los países industrializados es el drama de la exclusión de una parte importante de la población, la llegada masiva de inmigrantes que vienen de países donde las tradiciones son diferentes y sufren la violencia del desarraigo en ciudades demasiado grandes. Gracias a la inteligencia generosa de mujeres notables, estas presencias extranjeras enriquecerán por su cultura y sus diferencias la vida de la biblioteca, al tiempo que se observa una integración a una cultura común. La biblioteca, en lugar de no ser más que un lugar de préstamo, se transforma de inmediato y gracias a la palabra en un lugar de transmisión de una riqueza excepcional. En los años 70 y sobre la misma tela, bibliotecarios como Jane Heath de Gran Bretaña trazan un nuevo dibujo. La biblioteca pública está allí, con la riqueza de una larga tradición. Son necesarias estrategias nuevas para abrirlas a los numerosos inmigrantes llegados de países donde la lectura no tiene el mismo estatus. Es entonces que el cuento y el relato dejan los muros de la biblioteca para infiltrarse y mostrarse en los lugares más diversos. En Francia, la primera hora alegre de París, heredera de la institución anglosajona, le da también a esta un nuevo toque. Beneficiándose de los aportes de movimientos pedagógicos franceses, preocupados por transformar la vida social de los niños, así como su relación con el saber, hace de este lugar de lectura un espacio donde su curiosidad puede desplegarse libremente mediante su participación responsable en la vida de este segundo hogar. Las relaciones de confianza entre niños y adultos no pueden sino despertar el apetito de conocer. Para los bibliotecarios, el cuento, el relato y la importancia dada a la palabra viva ayudan a crear una vida comunitaria particularmente estimulante en nuestro país, donde el niño en las instituciones fue largo tiempo considerado esencialmente como un escolar. En cuanto a los países invadidos, pese a ellos por una producción editorial mediocre,
La tradición oral se integra a la biblioteca y revela el gusto de los niños por los relatos bellos y con carácter. Es una incitación a educadores y editores, a fin de que busquen para ellos libros capaces de entusiasmarlos. Estas poderosas convicciones barrían en esos bibliotecarios las habituales objeciones: falta de tiempo, de dinero, falta de confianza en los públicos concernidos. Unos y otros se ponen a trabajar sin esperar. Todos coinciden en los mismos puntos: la importancia de una cultura literaria viviente, la necesidad de compartirla y transmitirla. Como nos lo recuerda su historia desde sus orígenes, la biblioteca para niños es un lugar en perpetuo movimiento, con infinita flexibilidad y riqueza, un lugar de encuentros esenciales, porque es antes que nada el lugar de la palabra, la del libro por supuesto, pero también la palabra interior del lector, aquella del adulto que transmite y también sabe enriquecerse con la palabra del niño, una palabra que reconoce la existencia del otro y ayuda a reencontrarse uno mismo, una palabra que une y libera. Esta palabra viviente no se complica con medios múltiples para existir, puede infiltrarse en todas partes, no puede ser dogmática, no puede languidecer en la rutina. Al compartirla se enriquece. Por su arraigo en la tradición y su vínculo posible con el mundo entero, permite vivir mejor aquí y ahora. Hoy en día, en un mundo abarrotado, un mundo de consumo, un mundo que excluye siempre más, un mundo que vive demasiado a prisa y en la superficie, ¿qué lugar, qué tiempo otorga la biblioteca a la palabra viva, a una palabra esencial? La respuesta no está en los medios, sino en la mirada, aquella que permite ver dónde están nuestras prioridades.